Bienvenidos a este podcast, Los trastornos mentales y yo. Hoy hablaremos de salud mental. Mencionaré los trastornos más conocidos y en especial contaré mi experiencia de vida con la bipolaridad o el llamado trastorno afectivo bipolar. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre el trastorno bipolar. Es lo que antes llamaban psicosis maníaco-depresiva. ¿Y qué es esto del trastorno bipolar? Es una enfermedad mental crónica que afecta al estado de ánimo de forma que este fluctúa entre dos extremos opuestos, dos polos, de aquí lo de bipolar, dos polos opuestos. Uno sería episodios de exaltación del estado de ánimo o de euforia, que serían lo que se llaman fases maníacas o episodios maníacos. Si son menos intensos se llaman de hipomanía. Y después fases de tristeza exagerada o de bajón del estado de ánimo, que son fases depresivas. O sea que estas son las dos alternancias que se dan en cuanto al estado de ánimo en este trastorno bipolar. Después de la introducción muy importante explicativa del profesional, pasaré a señalar las diferentes enfermedades o trastornos mentales más conocidos. Solamente los vamos a mencionar. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los trastornos mentales se han incrementado en todo el mundo en los últimos años, haciendo que expertos y científicos en el área hayan incrementado las investigaciones al respecto. En mi opinión personal, considero simplemente que se han hecho más visibles y evidentes este tipo de condiciones que han existido toda la vida. Esta patología la han tenido incluso muchos artistas, famosos, pintores, actores, científicos, pero lamentablemente ha sido un tema desconocido. Entre los trastornos más comunes tenemos depresión, esquizofrenia, ansiedad generalizada, anorexia, bulimia, fobias, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad llamado TDAH, el TEA, trastorno del espectro autista, trastorno límite de la personalidad, la demencia, trastorno obsesivo compulsivo, TOC, estrés postraumático y la bipolaridad, antes llamado psicosis maníaco-depresivo. Al final de este podcast, mi intención es que aprendas en cuanto al trastorno afectivo bipolar, de qué manera puedes evitar recaer en crisis si es que lo padeces o bien superarlas en corto tiempo. El propósito es que con esta información puedas también, si tienes algún familiar o conocido, puedas orientarlo, ayudarlo y no menos importante, puedas y sepas comprender, no juzgar y tener empatía con quienes se ven afectados al padecer esta condición llamada trastorno afectivo bipolar. Se estima que el trastorno bipolar afecta entre el 2 y el 3% de la población mundial. Sin embargo, no hay un dato oficial porque ningún país tiene un registro, ni los países desarrollados y Ecuador no es la excepción. Esta condición afecta por igual a hombres y mujeres. Por lo general comienza en la adolescencia, llegando a ser diagnosticado alrededor de los 20 a 25 años. O también inicia en la tercera o cuarta edad de la vida. No tiene cura, solo tratamiento medicinal y un cuidado de vida integral. En algunos pacientes, saber este particular de que no tiene cura y tienes que aprender a vivir con esta condición el resto de tu vida, hace que entres en negación, rehúses la toma de medicina y por ende no logres estabilizar los estados de ánimo fluctuantes. Con el tiempo también puede verse afectada tu parte cognitiva. El rechazo al tratamiento o la falta de diagnóstico oportuno de esta enfermedad puede tener graves consecuencias en la vida de quien lo padece y llevarte incluso al suicidio. Abusar de sustancias ilícitas como el alcohol y la droga, producto de ese tipo de emociones fluctuantes y buscas refugio en el alcohol. Te causa deterioro cognitivo,
causa problemas legales, económicos, laborales y no menos conflictos familiares. También disminuye mucho la calidad de vida de quien lo padece. Lamentablemente, el término bipolar se usa de manera cotidiana y errática, aplicándolo equivocadamente. Si alguien se enoja, llora, ríe mucho, varía en sus criterios y opiniones, tal vez es cambiante en sus posiciones o punto de vista, y esto genera confusión, porque la condición bipolar como trastorno o patología no tiene nada que ver con ser un poco enojón, gruñón, tímido, distraído, tal vez hasta gritón. Eso no es ser bipolar. Y este término tiene un uso muy trillado y equivocado. En lo particular, en muchas ocasiones he tenido la experiencia de escuchar por el desconocimiento que se usa mal este término, calificando a las personas sin tener un conocimiento sobre esta palabra, lo que significa y que es una condición o enfermedad, la usan equivocadamente. Y en mí, en lo particular, me ha causado mucha desazón y hasta enojo, porque se utiliza de manera equivocada este término y muy a la ligera. Para explicar mejor sobre esta patología, esta condición, les voy a mencionar algunas cosas que no sabías del trastorno bipolar. Primero, punto 1, que es un trastorno del estado de ánimo, es decir, no tiene que ver con nuestras emociones, si estamos tristes o enojados, si eres alegre, si eres activo, esas son emociones del estado de ánimo normal de la vida diaria. En cambio, la bipolaridad es un desequilibrio de la dopamina y serotonina, sustancias que produce el cerebro que están desequilibradas cuando tenemos los episodios de manía o depresión. Estos neurotransmisores son necesarios para nuestra vida diaria. Nos ayuda a mantenernos estables en las emociones, nos ayuda a la memoria, la concentración, la motivación, la actividad física, repercute en la alimentación, si tienes apetito o no, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Esas emociones se salen de control y te puedes sentir demasiado triste o demasiado eufórico, los dos extremos, así como muy irritable o impulsivo. Eso sí es trastorno bipolar, cuando estos neurotransmisores están desequilibrados. Esto significa que en el trastorno bipolar vamos a tener episodios de depresión, llamado depresión, que encierra tristeza, angustia, desesperanza, agobio, desconsuelo, sentir que tu vida no tiene sentido. Y el otro episodio llamado manía o hipomanía, que es sentirse demasiado alegres, exaltados al extremo, mucha energía física, autoconfianza, no tener necesidad de dormir, pensamientos y habla acelerados. Es decir, fluctuamos en episodios de depresión y manía, que se van alternando a lo largo de la vida. Sea la depresión o manía, se presentan por 1 o 2 semanas y afectan nuestra vida cotidiana, como el trabajo, finanzas, relaciones, familia. A partir de ahora, y para una mejor explicación y comprensión, vamos a llamar a la depresión como estar en un estado bajo, un declive, y la manía estar en un estado alto, arriba. Punto 2. Que la depresión no es una simple tristeza por una causa en particular, sino que la depresión no nos permite hacer las cosas que regularmente hacíamos o lo que disfrutábamos. Ejemplo, no querer ir a trabajar, disfrutar de paseos, estudiar, inapetencia sexual, mucho sueño, falta de apetito, aislarse, encerrarse, no querer salir, descuidar hasta tu aseo personal. Eso es
Esto es un episodio depresivo que puede durar hasta 2 semanas y que no depende de nuestra voluntad ni depende de ponerle ganas. Es realmente una incapacidad. Por lo que ya expliqué, aquellos neurotransmisores, la dopamina y la serotonina, que en este caso de estado depresivo, están disminuidas. Es decir, los neurotransmisores se ven afectados. Tercero, ¿qué y cómo son los episodios de manía? Pues todo lo contrario a la depresión. Se puede llegar a tener la sensación de grandeza, demasiada energía física, autosuficiencia, mucha autoestima, dejar de dormir, no tener la necesidad de conciliar el sueño hasta por 3 días, casos muy extremos. Sentir que tienes superpoderes, puedes caer en un gasto compulsivo de dinero, hipersexualidad, también impulsividad e irritabilidad extrema. Estos síntomas son los que justamente permiten que los familiares acudan al médico con su pariente y el profesional pueda acertar con los diagnósticos. En este caso, llamado manía, significa que la dopamina y la serotonina están segregando al 100 por 1000, que también es un desequilibrio. Es decir, nuestro sistema límbico se ve afectado. Es una enfermedad biológica que no la podemos controlar. En pocas palabras, venimos defectuosos. Número 4. El episodio llamado hipomanía es menor que la manía. Es hablar de una manía muy chiquita en referencia a los síntomas que antes hablé. Te sientes súper bien, con mucha energía, alegre, con claridad mental, tienes propósito en la vida, pensamientos acelerados, entusiasta. En esta condición es cuando menos se busca al profesional, porque este estado es súper satisfactorio y placentero. Y no, por lo general, no trae consecuencias con tu entorno, sea laboral, económico o familiar. Por tanto, el trastorno bipolar se clasifica en los siguientes tipos, 3 tipos de trastorno bipolar. El trastorno bipolar tipo 1, donde tienes los estados o episodios depresivos y de manía en grado extremo y se intercalan a lo largo de la vida. El trastorno bipolar tipo 2, que tienes también los episodios de depresión y manía, pero en menor grado. El tipo 2 de bipolaridad se detecta o diagnostica mucho menos, porque una depresión puede pasar simplemente como una semana mala que has tenido, un momento de tristeza, y creer que solo es un mal momento, y porque como fluctúa con la manía, los síntomas son también mucho más leves. El trastorno bipolar tipo 3, que se denomina ciclotimia, donde hay una depresión e hipomanía, los dos estados, los dos episodios, pero muy leves, no son notorios, pero la persona, a pesar de ello, no se siente bien al 100%. He escuchado de personas que han dicho que han creído que el estar triste, tener un estado como de tristeza perenne, es común porque es lo único que han conocido en la vida y no les ha parecido normal o oportuno ir a un especialista. Entonces terminan creyendo incluso que su estado anímico es normal. Este estado es fluctuante, la ciclotimia, y no altera mucho la vida personal. Además, se puede confundir con un rasgo de personalidad, es decir, una persona muy callada, una persona tímida, una persona que no es muy sociable, no hace amigos. Puede ser muy confundible. Por eso conozco de muchos casos que no ha sido fácil diagnosticar la bipolaridad o han sido mal diagnosticados con otros trastornos. Vamos al quinto punto. La pregunta, ¿por qué sucede?
Como ya la mayoría de trastornos relacionados con la salud mental, su causa es multifactorial. No se ha descubierto científicamente que sea una sola razón, una sola causa, pero sí está determinado que el componente genético es el factor número 1, es decir, la herencia para padecerlo. Los factores biológicos como el mal funcionamiento del sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, lo que hablamos anteriormente, la desregularización de la dopamina y la serotonina. También influye, y no son menos importantes, los factores ambientales, como las experiencias traumáticas en la niñez o adolescencia o experiencias negativas de la vida. También un desencadenante importante para esta condición es el estrés. En mi caso lo atribuyo a la genética, pues entiendo que mi madre, que aún vive, tiene 96 años, ella tiene el trastorno, pero lamentablemente no diagnosticado. Lo tiene mi hijo y lo tengo yo. En el caso de mi madre, no diagnosticado, sí, pero en cambio, al tener ya el conocimiento de que padecemos esto, yo, mi hijo, entiendo por su conducta, por su forma de ser, cómo la recuerdo en su juventud, de más joven, su carácter, su personalidad, puedo lograr entender y casi con certeza decir que ella también es bipolar. Así que en nuestro caso es heredado de parte de la madre. Número 6. En cuanto al diagnóstico, lo debe realizar un psiquiatra mediante una entrevista clínica, observar a la persona en qué estado está en el momento de la consulta. En mi caso lo realizó el psiquiatra mediante un cuestionario de preguntas o test que se basa en la conducta y personalidad del paciente. No hay un examen clínico, sea de sangre, TAC, radiografía, ecografía, que te lo pueda diagnosticar. Por eso tienes que ir donde el psiquiatra y profesional competente con conocimiento de causa para que te pueda hacer un buen diagnóstico oportuno. Vamos al punto 7. ¿Cuál es el principal problema de padecerlo? Pues generalmente, y por experiencia de haber visto en otras personas, el principal problema es llevar de manera estricta y responsable el tratamiento de por vida. En los periodos de eutimia es muy probable que se abandone la medicación porque te sientes muy bien. La eutimia es cuando el medicamento te ha ayudado y todo el cuidado que tienes que tener con tu salud física te ha ayudado a mantenerte estable, que crees que estás curado y es ahí que erróneamente abandonas la medicación y después tienes recaídas mucho más severas. Por eso es importante la psicoeducación del paciente, es decir, que se informe, se eduque en qué consiste la enfermedad, cuál es su tratamiento y cuál es su terapia. Cabe recalcar y resaltar que con el tratamiento farmacológico adecuado, la dosis adecuada que únicamente la establece en base a prueba y error el psiquiatra, puedes tener una vida casi normal y estable. Punto número 8. Esta condición no tiene cura, solo tratamiento farmacológico con los estabilizadores de ánimo, que permite que no haya esos cambios bruscos en las emociones y controla la regulación de la serotonina y la dopamina. Punto número 8. Esta condición no tiene cura, solo tratamiento con los estabilizadores del ánimo, que permiten que no haya esos cambios bruscos en las emociones. Y esta medicina controla la regulación de la serotonina y la dopamina. También es importante hacer psicoterapia, realizar actividad física, mantener un entorno saludable de vida, cuidar el sueño, evitar el estrés, una alimentación sana, como evitar el consumo de café, alcohol y drogas. Ahora paso
a contarles mi experiencia personal con esta condición llamada trastorno afectivo bipolar. Todo empezó con mi hijo Cristian, quien durante la adolescencia su comportamiento era problemático. Falta de orden, disciplina, abandonar metas y objetivos. Dejó de estudiar porque decidió trabajar. Una persona muy aventurera. Quería hacer otra actividad, mucho interés, pero no concretaba nada. Nuestra convivencia en casa era caótica, pues no podía mantener el más mínimo orden en casa. Muy desconcentrado, distraído en las cosas cotidianas de su diario vivir, y ante los graves conflictos decidió acudir a terapia psicológica, pedir ayuda por propia decisión. Estuvo con el profesional en psicología aproximadamente 3 meses, quien finalmente lo derivó al psiquiatra para otro diagnóstico. Pues es así que acudimos al Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce. El mismo día de la consulta lo diagnosticaron con bipolaridad. De inmediato, la toma de medicación. Antes del primer mes del inicio del tratamiento medicamentoso, un diciembre del año 2017 cayó en una crisis psicótica y tuve que internarlo en el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, donde permaneció 15 días y se reconfirmó su diagnóstico: bipolaridad tipo 1. Fue el momento en que comenzamos a analizar de dónde venía esta patología. Hereditaria, sí, ya la habíamos comprendido que era hereditaria, pero en este caso llegamos al análisis que era de parte de mi señora madre. Yo aproximadamente a los 49 años tuve una crisis emocional abrupta, tristeza extrema sin motivo aparente, desconcentración, falta de memoria, falta de retentiva, no tenía sentido toda mi vida. Me sentía literalmente enferma. Esto tuvo repercusiones negativas en mi actividad laboral. Aunque era independiente, me descuidé de las finanzas. También repercutió en mi vida familiar, a nivel conyugal. Acudí a una amiga psicóloga quien me dijo que podría ser que estoy en la etapa de la menopausia y que debo acudir al ginecólogo, quien es la persona especializada. Con su ayuda obtuve una consulta inmediata. Recuerdo que en dicha entrevista con el ginecólogo estaba tan sensible que lloraba, sentía que no era yo. Nunca me había sentido tan desesperanzada y vulnerable. El profesional concluyó en que estaba en el proceso y etapa de la perimenopausia y que debía aprender a vivir mientras dure esta etapa con los síntomas que esto conlleva. Para ayudarme, me recetó antidepresivo, una dosis muy mínima. A los 30 días de tomar esta medicina antidepresiva fue que dio un giro a mis emociones, de estar con depresión extrema a sentirme eufórica, animada, con mucha energía, más activa de lo normal. En conclusión, yo me sentía genial y nunca más he volvido a tener un estado de ese tipo. Este estado duró solamente unas semanas porque después volví con los síntomas de angustia y tristeza. Así viví casi año y medio, primero mal diagnosticada porque no me supieron derivar a un especialista, ni siquiera se dieron cuenta, ni la psicóloga amiga ni el ginecólogo, que posiblemente era otro mi problema. Y así pasé año y medio literalmente sufriendo sin saber qué me había pasado, pues nunca había experimentado tales crisis. En algunas ocasiones Cristian, mi hijo, mencionaba que yo también soy bipolar y que debía ir al psiquiatra a consulta. Desde luego no le daba importancia a su sugerencia. Recuerdo que en una ocasión tuve una crisis de llanto e impotencia, frustración causado por un evento casi sin importancia, doméstico, lo que me hizo tomar en consideración la sugerencia de Cristian. Es así que decidí ir al psiquiatra. Luego de realizada la entrevista,
en base a un cuestionario de preguntas. El diagnóstico fue positivo. En ese instante colapsaron mis pensamientos cuestionando: ¿cómo es posible que haya vivido 50 años sin saber de esta condición? Pero al mismo tiempo comprendí por qué en mi juventud muchas veces tomé malas decisiones que desde luego afectaron mi destino y mi futuro. En ese momento lo entendía todo y todo tenía sentido. Luego de conocer el diagnóstico, yo acepté inmediatamente la condición. Quizá por la madurez, mi edad, me fue muy fácil. Tuve que aprender a conocerme, entenderme a mí mismo, conocer los primeros síntomas cuando tal vez ya iba a caer en una crisis. Desde hace 6 años tengo chequeos periódicos con el psiquiatra, con una dosis de medicina que me mantiene bastante estable, y al menos desde hace 6 años no he caído en depresión. Tomo medicación, estabilizadores del ánimo. He abrazado con amor esta condición. Me amo, me acepto, me cuido físicamente. Trato de evitar el estrés y los conflictos. Sé que soy diferente y auténtica. Así vivo mi día a día, el presente y forjando un mejor futuro. Estoy muy agradecida de que me hayan escuchado. Espero que les haya gustado este tema. Déjenme sus comentarios y sugerencias en el canal y compartan. Nos veremos en un próximo episodio. No se lo pierdan.